Yo no quería saber nada de Jesús. Para mí, su nombre era sinónimo de confusión, de división, de herejía. Me llamo Elijah Ben Shalom. Tengo 45 años y nací en Jerusalén, en el corazón de una familia judía ortodoxa. Desde pequeño fui instruido en la Torá, en los profetas, en la ley. Mi padre era rabino, mi abuelo también. Era natural que yo siguiera el mismo camino. Me convertí en rabino a los 30 años y con el tiempo me volví respetado en mi comunidad. Pero también me volví arrogante. Cada vez que alguien mencionaba a Jesús, me burlaba. «¿Ese falso Mesías?», decía con sarcasmo. «¿Ese carpintero crucificado?». Me parecía absurdo que alguien pudiera creer que él era el Hijo de Dios. Una noche, sin embargo, algo cambió. No fue una visión, no fue una voz del cielo, fue una conversación, y ocurrió en el lugar más cotidiano, una parada de autobús en Jerusalén. Yo venía del templo, frustrado por una discusión teológica que no me había dejado en paz. El aire estaba frío y mi alma más aún. Me senté en la banca, revisando mis notas rabínicas, cuando una mujer se acercó. Vestía sencillo. Tenía una Biblia en la mano, pero no la mostraba como bandera. Su rostro irradiaba una paz que me desconcertó. Me preguntó si el autobús ya había pasado. Le respondí con indiferencia, pero ella no se fue. Me miró con ternura y dijo: «Rabino, Jesús te ama. Él murió por ti también». Me reí, me burlé. ¿Cómo podía decirme eso? ¿A mí, un rabino? ¿A mí que enseñaba que Jesús era un fraude? Le dije: «¿Sabes con quién estás hablando?». Ella sonrió. No discutió, no predicó. Solo dijo: «Sé quién eres, pero también sé quién podrías ser». Sus palabras se quedaron en mi mente como una espina. Esa mujer no me atacó, no me corrigió, me amó, y eso me desarmó. El autobús llegó. Ella subió. Yo me quedé. No por falta de transporte, sino porque algo dentro de mí había comenzado a moverse. Esa noche no pude dormir. Las palabras de aquella mujer cristiana seguían resonando en mi mente como un eco que no se apagaba. Jesús te ama. Él murió por ti también. Me levanté, inquieto. No era insomnio, era un llamado. Tomé mi Biblia hebrea, no la versión cristiana, la que había usado toda mi vida como rabino, y fui directo a Isaías 53. No era la primera vez que lo leía. Lo había estudiado, enseñado, debatido cientos de veces, pero esa noche algo era distinto. Leí: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». Me detuve. El aire se volvió denso. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué ese pasaje me parecía tan familiar? ¿Por qué sentía que hablaba de Jesús? Y entonces lo admití. No en voz alta, no ante otros, pero dentro de mí lo sabía. Siempre lo había sabido. Desde joven ese capítulo me incomodaba. Me parecía demasiado claro, demasiado profético, demasiado cristiano. Los rabinos decían que hablaba de Israel como nación, pero yo nunca estuve convencido, porque Isaías no describe a un pueblo, describe a una persona, una figura sufriente, rechazada, traspasada, silenciosa ante sus verdugos. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién más podía ser? ¿Quién más encajaba con esa descripción? ¿Quién más había sido despreciado, traspasado y sin abrir su boca? Pero me resistí. Cerré el libro. Me dije que era una trampa emocional, pero el silencio de la noche parecía gritarme: ¿y si es verdad? Después de aquella noche inquieta, decidí investigar. No por fe, sino por orgullo. Quería demostrar que Jesús no era el Mesías. Me propuse estudiar el Nuevo Testamento como quien estudia a un enemigo, con lupa,
con crítica, con intención de destruir. Comencé con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno me parecía una mezcla de mitología y manipulación. Pero algo me desconcertaba. La figura de Jesús no era como los falsos profetas que había estudiado. No buscaba poder, no imponía, no manipulaba. Él servía, él lloraba, él sanaba. Leí sobre su crucifixión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién dice eso mientras muere? ¿Quién ora por sus asesinos? Esa frase me perforó el alma. Volví a Isaías 53, volví al Salmo 22, volví a Zacarías 12:10. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cómo podía ser que tantas profecías encajaran con Jesús? ¿Era posible que todo lo que me enseñaron estuviera incompleto? Empecé a tener sueños. En uno de ellos estaba en el templo, solo, y una figura luminosa se acercaba. No hablaba, pero su mirada me atravesaba. Me desperté llorando. No entendía por qué. ¿Era Jesús? ¿Era mi mente jugando conmigo? Aún me resistía. Me decía, esto es emocionalismo, no es verdad. Pero cada día algo dentro de mí se quebraba más. Y cada vez que veía a esa mujer cristiana, su paz me provocaba más preguntas que respuestas. Durante años, mi identidad estuvo construida sobre la ley, la tradición, el orgullo de ser parte del pueblo elegido. Pero ahora, algo dentro de mí se quebraba. No lo mostraba en público, claro. Aún era rabino, aún enseñaba, aún dirigía oraciones. Pero por dentro, estaba en guerra. Empecé a hacer preguntas que antes jamás me habría permitido. ¿Y si Jesús realmente cumplió las profecías? ¿Y si el Mesías ya vino y lo rechazamos? ¿Y si mi vida entera ha estado construida sobre una negación? Intenté hablar con otros rabinos. Les pregunté sobre Isaías 53, sobre el Salmo 22, sobre Zacarías. Me miraban con incomodidad. Uno me dijo, no te metas en eso, en la hija, es peligroso. Otro me respondió, es mejor no abrir esa puerta. Pero yo ya la había abierto un poco, y algo me llamaba desde el otro lado. Y así pasaron semanas, pero las palabras de aquella mujer cristiana seguían clavadas en mi mente como una espina que no dolía, pero tampoco se iba. Jesús te ama, Él murió por ti también. No podía olvidarlas. Un día, mientras caminaba por el mercado de Mahane Yuda en Jerusalén, entre los gritos de los vendedores y el aroma de especias, vi a la misma mujer del autobús. Estaba frente a un puesto de frutas, hablando con el vendedor. No predicaba, no repartía folletos, solo estaba allí, como si el cielo la hubiera colocado justo en mi camino. Me acerqué con el corazón latiendo fuerte. No sabía qué decir. Ella me reconoció al instante. Sonrió, no con superioridad, sino con ternura. Le dije, no sé por qué, pero necesito que me hables más de Jesús. Ella no aprovechó para sermonearme, no discutió, no citó versículos como armas. Solo me miró y dijo, lee Juan 1. Léelo como si nunca hubieras leído nada antes. Eso fue todo. No me explicó, no me convenció, solo me entregó una semilla. Y esa noche no pude resistirme. Abrí el Nuevo Testamento y lo leí sin prejuicio, sin defensa, sin rabia, solo con hambre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Me detuve. ¿Cómo podía ser que algo tan profundo estuviera en un libro que yo despreciaba? Seguí leyendo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sentí que el aire se volvía más denso, como si alguien estuviera en la habitación. No dormí esa noche, no por miedo, sino por una mezcla de asombro y confusión. ¿Podía ser que Jesús no era el enemigo, sino el cumplimiento? Después de leer Juan 1, algo cambió en mí. No lo entendía del todo, pero sentía que había una presencia en mi vida que antes no estaba. No era miedo, era una mezcla de inquietud y atracción, como si alguien me estuviera llamando desde lo profundo. Comencé a orar más, no como rabino,
no con fórmulas, sino con palabras torpes, pero sinceras. Dios Padre, si Jesús es el Mesías, muéstramelo, pero hazlo claro. No quiero engañarme. Esa fue mi oración. Y Dios respondió. La primera señal fue sutil. Un niño en la calle me entregó un papel. Era un versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Me quedé helado. ¿Por qué ese versículo? ¿Por qué justo ahora? La segunda señal fue más fuerte. En una reunión interreligiosa, un pastor cristiano fue invitado a hablar. Yo estaba allí por protocolo. Él no predicó, solo contó cómo Jesús lo había sanado de una enfermedad incurable. Y luego dijo, ¿hay alguien aquí que ha leído Isaías 53 esta semana? Dios te está llamando. Sentí que el mundo se detenía. Nadie sabía que yo había leído ese capítulo. Nadie. La tercera señal fue un sueño. En mi sueño estaba en el templo y una figura se acercaba. No tenía rostro, pero irradiaba luz. Me entregaba un rollo. Al abrirlo, decía, este es el pacto nuevo. Me desperté llorando. No entendía todo, pero sabía que algo estaba pasando. Mi corazón estaba dividido. Mi mente decía no, mi alma decía sí. Y en medio de esa batalla empecé a sentir que Jesús no era una amenaza, sino una promesa. Entonces vino a mi mente ir a una iglesia cristiana. Para mí era territorio enemigo, un lugar de confusión, de traición teológica, de doctrinas ajenas. Pero algo me impulsó. No fue una voz, no fue una visión. Fue una inquietud que no me dejaba en paz. Una tarde, mientras caminaba por un barrio residencial en Jerusalén, vi un grupo de personas saliendo de una casa común. No tenía cruz, no tenía letrero. Solo una puerta abierta y rostros sonrientes. Me llamó la atención porque entre ellos estaba la mujer cristiana que me había hablado semanas atrás. Ella me vio, no me llamó, solo me saludó con la mirada. Pero algo en su expresión me invitaba. Me acerqué. Le pregunté qué era ese lugar. Me dijo, es una iglesia, pero no como las que imaginas. Es donde nos reunimos para orar, cantar y aprender de Jesús. No lo dije a nadie. Me puse una chaqueta, bajé la cabeza y regresé esa misma noche. Entré como quien entra a una cueva oscura, buscando luz. Era un servicio sencillo. No había ornamentos ni rituales complejos. No había incienso ni repeticiones. Solo gente cantando y llorando. Me senté al fondo, en silencio. Observaba, escuchaba. Esperaba encontrar errores, herejías. Pero encontré algo más. Encontré paz en las palabras, en la atmósfera, en la autenticidad, en la forma en que hablaban de Jesús, no como una figura histórica, sino como alguien vivo, presente, real. Y por primera vez, no quise debatir, quise entender. El pastor habló de perdón, dijo, Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. Esa frase me golpeó. ¿Salvarme? ¿A mí? Después de todo lo que me burlé de él, de todo lo que dije, enseñé, desprecié. Luego cantaron una canción. No entendía todas las palabras, pero una línea me quebró. Tu amor me encontró cuando yo huía. Sentí que alguien me abrazaba por dentro. No era emoción, era presencia. Al final, el pastor dijo, si alguien quiere conocer a Jesús, venga adelante. No me moví, pero por dentro algo gritaba, ¡ve! No fui ese día, pero volví la semana siguiente y la siguiente, hasta que un día no pude resistir más. Me levanté, caminé hacia el frente, me temblaban las piernas. El pastor me miró con ternura. Me preguntó, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Y por primera vez en mi vida, dije, sí. Después de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, sentí una paz que nunca había conocido. Era como si una carga invisible se hubiera caído de mi espalda. Lloré, reí, me sentí libre. Pero esa libertad vino con un costo. Cuando mi comunidad se enteró, el rechazo fue inmediato. Algunos me llamaron traidor. Otros me evitaron. Mi familia no me habló por semanas. Mi padre me escribió una carta. Has deshonrado nuestro linaje. No eres más mi hijo. Esa frase
Me rompió el corazón. Perdí mi posición como rabino, me quitaron el acceso a la sinagoga, algunos amigos me bloquearon, me quedé solo, pero no vacío, porque por primera vez sentía que Dios estaba conmigo, no por mi religión, sino por gracia. Leí Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ese versículo se volvió mi ancla. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. La mujer cristiana que me habló de Jesús me presentó una comunidad de creyentes. No eran teólogos, no eran expertos, eran personas sencillas, llenas de amor. Me recibieron sin juicio. Me abrazaron cuando nadie más lo hacía. Me ayudaron a encontrar trabajo como traductor de textos bíblicos del hebreo al español. Era humilde, pero digno. Y cada palabra que traducía, me sanaba. Mi esposa, al principio, no entendía. Se sentía traicionada, confundida. Me preguntó, ¿por qué Jesús? ¿Por qué ahora? Yo no tenía respuestas perfectas, solo lágrimas sinceras. Pero ella vio el cambio. No en mis palabras, en mi carácter, en mi paz, en mi forma de amar. Con el tiempo, comenzó a leer la Biblia en secreto. Me hacía preguntas. Me acompañaba a reuniones. Y una noche, mientras orábamos juntos, me dijo, no sé todo, pero sé que Jesús está contigo. Y quiero que esté conmigo también. Ese momento fue un milagro. No solo porque ella creyó, sino porque lo hizo desde el corazón. Sin presión, sin miedo. La comunidad nos ayudó con alimentos, con oración, con amistad. Me enseñaron que el reino no es solo doctrina, es familia. Y aunque el mundo me rechazaba, el cielo me reconstruía. Después de meses de transformación interna, sentí que debía compartir mi testimonio. No por protagonismo, sino porque sabía que había otros como yo, atrapados entre tradición y verdad, entre religión y revelación. La primera vez que hablé fue en una pequeña reunión cristiana. Me temblaba la voz. Dije, yo era rabino, me burlaba de Jesús, pero Él me encontró. Hubo silencio, luego lágrimas, luego abrazos. La gente no me juzgó, me escucharon, me amaron. Empecé a recibir invitaciones para compartir mi historia. Iglesias, grupos de oración, incluso algunos medios cristianos. Cada vez que hablaba, sentía que el Espíritu Santo me guiaba. No era yo, era Él. Pero no todos aplaudieron. Algunos líderes religiosos me atacaron públicamente. Dijeron que era un traidor, un manipulador, un falso convertido. Recibí amenazas. Me dijeron que no podía volver a Jerusalén sin consecuencias. A veces lloraba, pero cada vez que abría la Biblia encontraba consuelo. Romanos 1:16 me sostenía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sabía que mi historia no era solo mía, era de Dios. Y si Él me había salvado, ¿cómo podría callar? Después de compartir mi testimonio en varias iglesias, algo inesperado ocurrió. Personas de origen judío comenzaron a acercarse. Algunos eran rabinos retirados, otros jóvenes en búsqueda, otros simplemente curiosos. Me decían, tu historia me hizo pensar, ¿podemos hablar? Comenzamos a reunirnos en pequeños grupos. No era una iglesia, no era una sinagoga. Era un espacio de preguntas, de oración, de descubrimiento. Leíamos juntos Isaías 53, Salmo 22, Daniel 7, y luego el Evangelio de Juan. Muchos lloraban, algunos se resistían, pero todos sentían algo. Uno de ellos, Elías, me dijo, «Nunca pensé que Jesús pudiera ser el Mesías, pero ahora no puedo dejar de pensar en él». No todos se convirtieron, pero muchos comenzaron a buscar, y eso para mí era milagroso,
porque yo sabía lo que era vivir en la oscuridad de la negación y ahora veía cómo la luz comenzaba a romperla. Mateo 5:14 resonaba en mi corazón. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo no quería ser protagonista, solo quería ser lámpara, que otros vieran y decidieran. La comunidad creció. Algunos fueron bautizados, otros comenzaron a compartir sus propios testimonios. Y yo seguía asombrado, porque el mismo Jesús que me encontró, ahora estaba encontrando a muchos más. Un día, mientras caminaba por una calle en Jerusalén, vi a mi padre. No lo había visto desde que me escribió aquella carta. Me acerqué con respeto. Quería hablar, quería explicarle, pero él me miró como si yo hubiera muerto. Como si yo hubiera muerto. No eres mi hijo, repitió. Has traicionado a tu pueblo, a tu sangre, a tu Dios. Intenté hablarle del amor de Jesús. Le dije que no había abandonado mi fe, sino que la había cumplido. Pero él no escuchaba. Me dijo, Jesús es para los gentiles, no para nosotros. Me fui con el corazón roto. Esa noche lloré como nunca. Me pregunté si había hecho lo correcto. Me pregunté si valía la pena perderlo todo. Pero en medio de mi llanto, abrí la Biblia y leí: El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. No era fácil, no era cómodo, pero era verdad. Jesús no me prometió aceptación, me prometió vida. Y aunque mi padre me rechazaba, sentía que el Padre Celestial me abrazaba. Con el tiempo, mi madre me escribió en secreto. Me dijo que había visto mi testimonio en línea, que no entendía todo, pero que algo en su corazón se había movido. Me pidió una Biblia. Le llevé una y desde entonces ora en silencio. No todos me aceptaron, pero algunos comenzaron a despertar. Y eso, para mí, era más que suficiente. Recibí una invitación inesperada. Una sinagoga reformista en Tel Aviv quería escuchar mi historia. No era común. Muchos aún me consideraban apóstata. Pero el rabino principal me dijo: no compartimos tu fe, pero queremos entender tu camino. Acepté. Oré mucho antes de ir. Sabía que no sería fácil. Sabía que podía ser atacado, pero también sabía que Jesús me había llamado a ser luz, incluso en los lugares donde antes reinaba mi oscuridad. La sinagoga estaba llena. Algunos me miraban con curiosidad, otros con desprecio. Me puse de pie, respiré hondo y dije: yo era rabino, me burlaba de Cristo, pero un milagro me dejó en silencio. Conté mi historia, sin adornos, sin exageraciones, solo la verdad. Hablé de Isaías 53, del Salmo 22, de Juan 1, de cómo Jesús me encontró, de cómo me transformó, de cómo me dio vida. Al final, hubo silencio, largo, profundo. Y luego, algo sobrenatural ocurrió. Una mujer se levantó llorando. Dijo: he tenido sueños con ese hombre de luz. No sabía que era Jesús. Otro hombre gritó: yo también. Lo he visto en visiones. La atmósfera cambió. Algunos comenzaron a orar, otros a llorar, otros simplemente se quedaron quietos, como si una presencia invisible hubiera llenado el lugar. No todos creyeron, pero muchos fueron tocados. Y yo supe que Jesús había entrado en esa sinagoga, no con violencia, no con imposición, sino con amor. Lucas 4:18 resonaba en mi corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús había venido, y nadie pudo ignorarlo. Después de compartir mi testimonio en sinagogas, iglesias y grupos, muchos me animaron a escribir mi historia. Tu historia puede tocar miles, me decían. Así que comencé. Abrí mi laptop, oré y empecé a escribir desde el corazón. Pero desde el primer día, algo extraño ocurrió. Mi computadora se apagaba sin razón. El archivo se borraba. Sentía una opresión en el ambiente. Pesadillas regresaron. En ellas, voces me decían: cállate, no lo cuentes. Una noche,
Desperté con la sensación de que alguien me observaba. No era paranoia, era guerra espiritual. Me arrodillé, oré, ayuné, pedí ayuda a intercesores. Y entonces entendí. El enemigo no quería que esta historia saliera, porque cada palabra escrita era una semilla, y cada semilla podía romper cadenas. Efesios 6:12 me dio claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. No era solo un libro, era una batalla por almas. Seguí escribiendo, a veces llorando, a veces temblando, pero no me detuve. Y cuando terminé el primer borrador, sentí paz, como si el cielo hubiera dicho, bien hecho. El libro aún no estaba publicado. No tenía portada, ni ISBN, ni contrato editorial. Pero ya estaba vivo, porque cada palabra escrita había nacido de lágrimas, de luchas, de encuentros con Dios. No era solo un manuscrito, era un testimonio con pulso. Yo lo había escrito en obediencia, no por ambición. Sabía que muchos nunca pisarían una iglesia, que jamás escucharían un sermón, pero sí leerían, en secreto, en silencio, en sus momentos de búsqueda. Y yo creía, con todo mi corazón, que Dios usaría esas páginas para encontrarlos. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un día, recibí un correo desde Brasil. Era de una iglesia grande, con miles de miembros. Me invitaban a compartir mi testimonio en una conferencia internacional. Me quedé en shock. ¿Cómo habían escuchado de mí? Me explicaron que alguien, un lector anónimo, había traducido parte de mi historia al portugués y la había compartido en redes sociales. Un fragmento del manuscrito, sin edición, sin promoción, solo verdad cruda, y se había viralizado. Miles lo habían leído. Algunos lloraron, otros compartieron, otros comenzaron a buscar a Jesús. Y esa iglesia, al ver el impacto, quiso que yo lo contara en persona. No era fama, era propósito. Porque entendí que cuando Dios respira sobre una historia, no necesita imprenta para que llegue lejos, solo necesita obediencia. Y así, el libro que aún no tenía portada, ya tenía fruto. Viajé con temor y gratitud. Era la primera vez que salía de Israel para hablar de Jesús. Al llegar, me encontré con miles de personas. Gente de todas las edades, culturas, trasfondos. Algunos lloraban al verme, otros me abrazaban. Me decían, tu historia me dio esperanza. Subí al escenario, miré a la multitud y dije, yo era rabino. Me burlaba de Cristo, pero un milagro me dejó en silencio y me dio vida. El auditorio se estremeció. No por mí, sino por Él. Conté todo, desde mi infancia hasta el momento en que acepté a Jesús. Hablé de Isaías 53, de Juan 1, de cómo el Espíritu Santo me transformó. Y al final hice una invitación. Si hay alguien aquí que ha dudado, hoy Jesús te llama. Cientos pasaron al frente, todos buscando luz. Y yo entendí, mi historia ya no era mía, era del reino. Apocalipsis 12:11 se volvió mi bandera. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Mi testimonio era una espada, y cada vez que lo compartía, el enemigo retrocedía. Volví a casa con el corazón lleno, no por fama, sino por propósito, porque sabía que Jesús no solo me había salvado, me había enviado. Después de unos días quise ir hacia el Muro de los Lamentos, ese lugar donde tantas veces había pedido respuestas, sin saber que ya me habían sido dadas. Me acerqué, coloqué mi mano sobre las piedras antiguas, cerré los ojos y oré. Gracias, Jesús, por encontrarme, por salvarme, por enviarme. En ese momento sentí algo que no puedo explicar. No fue una emoción, fue una presencia. Abrí los ojos y en mi mente vi una imagen. Jesús, de pie junto al muro, mirándome con ternura. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Estoy contigo, siempre lo estuve. Me arrodillé, lloré, no por dolor,
sino por plenitud, porque entendí que mi llamado no era solo compartir mi historia, sino interceder por mi pueblo, por Israel, por los que aún no han visto. Romanos 11:26 resonó en mi corazón, y luego todo Israel será salvo. Sentí que mi vida tenía un propósito mayor, no solo testificar, sino preparar el camino, ser puente, ser voz. Desde ese día, comencé a orar diariamente por los rabinos, por los buscadores, por los que aún se burlan, como yo lo hice, porque sé que Jesús puede encontrarlos, como me encontró a mí. Hoy mi vida es distinta. No soy el mismo hombre que se burlaba de Cristo. No soy el rabino que defendía la ley con orgullo. Soy simplemente Ilaya, hijo redimido, testigo del amor de Jesús. Trabajo como traductor bíblico y mentor espiritual. Ayudo a creyentes judíos y gentiles a entender las Escrituras desde su raíz hebrea, pero con el corazón del Evangelio. No busco títulos. No quiero púlpitos. Solo quiero que otros vean lo que yo vi y vivan lo que yo vivo. Mi día comienza con oración, no por costumbre, sino por necesidad. Hablo con Jesús como con un amigo. Le entrego mis cargas, le pido dirección, y cada día Él responde. A veces en silencio, a veces en paz, a veces en oportunidades inesperadas. Ya no discuto religión, ya no busco ganar debates. Solo quiero sembrar verdad, porque aprendí que el Evangelio no es solo un mensaje, es una forma de vivir. Es perdonar cuando duele, amar cuando cuesta, servir cuando nadie ve. Filipenses 1:21 guía mi caminar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No temo al futuro, no temo al rechazo, porque sé que mi vida está escondida en Él. Y si mi historia puede tocar aunque sea un corazón, entonces todo ha valido la pena. Jesús no solo me salvó, me sanó, me restauró, me dio propósito. Cada día oro por mi pueblo, por los rabinos que aún se burlan, por los jóvenes que buscan, por las madres que lloran, porque sé que el mismo milagro que me dejó en silencio puede hablarles a ellos también. Mi vida no es perfecta. A veces aún duele. Pero cada herida me recuerda que fui rescatado, y cada lágrima me recuerda que Él lloró por mí primero. Hoy te hablo a ti, que estás leyendo o escuchando esto. Tal vez dudas, tal vez te alejaste, tal vez te burlaste, pero Jesús no se ha alejado de ti. Él sigue llamando, Él sigue esperando, Él sigue amando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa tu pasado, no importa tu religión, no importa tu dolor. Jesús te ve, te conoce y quiere encontrarte. Yo era rabino, me burlaba de Cristo, pero un milagro me dejó en silencio y me dio vida. Ahora, ¿qué harás tú con esta historia? No estás aquí por casualidad. Esta historia no es solo mía, es también una puerta abierta para ti. Tal vez has sentido ese vacío que no se llena con nada. Tal vez has buscado respuestas en la religión, en la ciencia, en el dolor, y aún no las has encontrado. Pero hoy esta historia te confronta, no con juicio, no con condena, sino con amor. Jesús no se ha rendido contigo. Él no se ha alejado. Él sigue llamando. ¿Y tú? ¿Seguirás ignorando esa voz? ¿Seguirás huyendo de ese amor que no exige perfección, solo sinceridad? Porque si Él pudo tocar el corazón de un rabino que lo despreciaba, ¿qué no podrá hacer contigo? Hoy puedes cerrar esta ventana y seguir como si nada. O puedes abrir tu corazón, aunque sea un poco, y decir, Jesús, si eres real, háblame, y créeme, Él lo hará, porque esta historia no termina conmigo, empieza contigo.